Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. A ver, muy buenos días con todos, ¿ah? Vamos a iniciar, ¿ya? Pero obviamente vamos a iniciar recordando una parte de lo que hicimos la semana pasada, que es derechos humanos, ¿ya? Vamos a recordar con una pregunta sobre ese tema, ¿no? Ya, a ver, vamos a leerla, vamos a darle unos segunditos para que la lean y a ver pues si dan la respuesta. Ya, 30 segundos nada más, ¿ah? Muy bien, excelente chicos, ¿no? La respuesta es la D. Eso es cierto, ¿no? Porque obviamente en los derechos de primera generación tenemos el derecho a la vida, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces por más que el sicariato pues cada vez se hace más notorio, ¿no? Más fuerte, no podemos solicitar pena de muerte hacia ellos, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que estamos suscritos al Pacto de San José de Costa Rica. Y al estar adscritos al Pacto de San José de Costa Rica, no podemos ampliar la pena de muerte a otro tipo de delitos, ¿no? El Perú contempla la pena de muerte solamente por traición a la patria en circunstancias de guerra, sea externa o interna, ¿no? La guerra interna es el terrorismo, ¿ok? Entonces, solamente para esos casos, si nosotros ampliáramos la pena de muerte para otro tipo de delitos, entonces automáticamente saldríamos del Pacto de San José de Costa Rica. Profesor, ¿y eso tiene repercusiones? Pues claro, pues mira, hoy día nosotros vamos a ver lo que es las garantías constitucionales, ¿verdad? Y estas garantías constitucionales son mecanismos de defensa de los derechos dentro de un país. Entonces, para eso existe esas garantías constitucionales. ¿Estamos bien? Para defender nuestros derechos dentro del país. Pero a nivel internacional está pues la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esa Convención Interamericana de Derechos Humanos está integrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos bien? Entonces, tanto esta comisión como esta Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos bien? A la que Cuba no la firmaba, ¿no? Acá también puede llamarle Pacto de San José de Costa Rica, Convención o Pacto de San José de Costa Rica. Así que Cuba no la ha firmado, o sea, Cuba no está acá. Cuba no está acá. Ah, recuerdo que hace un tiempo me hicieron una pregunta de la presa San Marcos y había una pregunta en la cual es que presentaba cuatro proposiciones y de esas cuatro proposiciones decía cuál esta puede llegar a ser revisada por la Corte Interamericana.
Y una de las preguntas era, una de las proposiciones era que un ciudadano cubano ha sido violentado en su derecho, que no se respeta. Entonces, ¿ese caso puede llegar a la corte? No, porque Cuba no está. ¿Ya? Ahora, ¿quién presenta los casos ante la comisión? Lo puede presentar la persona agraviada, persona que ha sido vulnerada en sus derechos o los organismos no gubernamentales. A la corte pueden presentar los países sus casos y también lo puede presentar la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, entonces nosotros como personas humanas, como personas individuales, no podemos llegar a la corte. A ver, nosotros como personas no. Nosotros como personas humanas no podemos presentar nuestro caso ante la corte. No podemos hacerlo. Nosotros como personas podemos presentar nuestro caso ante la comisión. Y la comisión tiene que ver con el país, ¿verdad? Si el país no le hace caso a la comisión, ojo, si el país no le hace caso a la comisión, es esta misma comisión la que presenta nuestro caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, nuestro caso, nuestro petitorio, puede llegar a ser revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la respuesta es sí. Sí, nuestra petición puede ser revisada por la Corte, pero no porque nosotros lo hayamos presentado, porque nosotros no podemos presentarlo. Nuestro caso puede ser revisado en la Corte siempre y cuando la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo presente. ¿Ya? Si esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo presenta, entonces la Corte sí va a poder revisar el caso. ¿Está bien? Pregunto, ¿sería conveniente renunciar al Pacto de San José de Costa Rica? Díganme ustedes. ¿Sería conveniente que nosotros renunciemos al Pacto de San José de Costa Rica? Y la respuesta, muchachos, es no. No. ¿Ya? No es conveniente, porque estaríamos renunciando a un mecanismo de defensa de los derechos internacionales. Estaríamos como Cuba. Y me parece que la semana pasada te comenté una serie de casos que fueron defendidos en el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Ah, entonces, si se da la pena de muerte en el Perú, vamos a poner la pena de muerte para los violadores, es una posibilidad, ¿ya? Vamos a imaginar que se dé, ya llega el gobierno, el candidato que ha propuesto esto, y llega al gobierno y esto se aprueba. Muy bien, esto es válido entonces, ¿no? Pero el momento que sea esto válido, automáticamente nosotros dejamos de pertenecer al Pacto de San José de Costa Rica. Y al dejar de pertenecer a ese Pacto de San José de Costa Rica, nosotros habremos renunciado, ¿ya? Habremos renunciado a la protección de los derechos a nivel internacional, ¿ya? Entonces, esto incluso podría interpretarse, ¿no? Podría tener interpretación, ¿no? Podría ser una jugada, ¿no? Yo apruebo esto, algo que la gente quiere, y automáticamente me desvinculo de esto. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien. A ver, vamos a poner acá estas garantías constitucionales. ¿Cuál es su objetivo? El primer objetivo, ¿ya? El primer objetivo es reponer el estado anterior a la violación del derecho. Reponer estado anterior a la violación del derecho. ¿Estamos bien? Entonces, cuando acá se dice, ¿no? Reponer el estado anterior. ¿Qué significa o qué debemos entender por estado? A la situación en la cual uno se encontraba.
Por ejemplo, si la persona está transitando libremente por la calle y de forma arbitraria esta persona es detenida, ¿va? Cuando se habla de forma arbitraria, gracias Teresita, cuando se habla de forma arbitraria significa que no hay razón que lo justifique, ¿ya? Eso significa que es de forma arbitraria, que no hay razón que lo justifique. Entonces, sería válido interponer una garantía para reponer el estado anterior a la violación del derecho. ¿Y cuál es el estado anterior a la violación de ese derecho? El estado anterior a la violación de ese derecho es cuando esta persona está libre. ¿Ok? La segunda posibilidad por la cual se interpone una garantía constitucional es para poder la violación, frenar la violación del derecho. Esa es la segunda posibilidad. Frenar la violación del derecho, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, cuando la persona está siendo torturada, ¿no? Si la persona está siendo torturada, entonces se tiene que interponer una garantía constitucional para frenar semejante vejación del derecho de una persona. Pero profesor, tanto en el primero como en el segundo, la persona afectada, ¿cómo va a ser para interponer esa garantía? No, pues en este caso el que lo tendría que interponer es un interesado, ¿no? Que puede ser un familiar, ¿no? Una amistad, un conocido, el mismo defensor del pueblo. Ah. Y la tercera posibilidad por la cual se interpone una garantía constitucional es para poder impedir que se viole el derecho. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es para impedir que se viole el derecho? En este caso es porque existe una amenaza de violación de un derecho. Pero como esa amenaza es difícil de comprobarlo, ¿ya? Como es una amenaza, es algo que no se ha concretizado. Por lo tanto, es poco difícil comprobar que esto es real. Por eso que cuando se quiere interponer una garantía para impedir que se viole el derecho, generalmente no procede porque no hay pruebas que certifiquen que esa amenaza es real. Entonces, esto hay que trabajarlo más, ¿no? Hay que trabajarlo más para poder solucionar esta parte. Ah, ya. Profesor, una consulta. Si una persona fue asesinada, la familia de esta persona que fue asesinada, ¿podrá interponer una garantía constitucional, profesor? ¿Lo podrá hacer? Bueno, y la respuesta rotunda a esa pregunta es que no. Porque si la persona fue asesinada, ya no hay objeto de interponer una garantía. ¿Por qué? En el primer caso, por ejemplo, si a la persona fue asesinada, ¿se podrá reponer su estado anterior? O sea, ¿se le podrá regresar a la vida? Y la respuesta obviamente es que no, no se va a poder, ¿verdad? Segundo, ¿se podrá frenar la violación del derecho? Tampoco se podrá frenar la violación porque ya el derecho fue violado, ya fue asesinado esta persona. ¿Se podrá impedir que se viole ese derecho? Tampoco, porque ya el derecho fue violado. Entonces, cuando una persona es asesinada, ya no se puede interponer una garantía constitucional, ya no es válido ya, porque ya no hay nada que garantizar. Lo que sí se tiene que hacer es establecer una denuncia, pues, para que el culpable pague por su delito que ha cometido. Ah, una denuncia sí va a proceder, pero ya no en esas circunstancias se podrá interponer una garantía constitucional. Ah, ya, profesor. Perfecto.
bien? Tómele una capturita de pantalla. Muy bien, lo borro. Ahora, lo otro es saber cuántas garantías constitucionales tenemos, ¿no? ¿Cuántas garantías constitucionales tenemos? Tenemos nosotros 6 garantías constitucionales, ¿ya? 6 garantías constitucionales tenemos. Tenemos acá la acción de habeas corpus, ¿no? Ponerlo un poquito más abajo. Tenemos acá la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, amparo, ¿no? Chévere, Teresita. Amparo, eh, la acción de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, y la acción popular, ¿no? En total, pues, hay 6 garantías, ¿no? Las dos últimas garantías que han sido incorporadas en el Perú con la Constitución de 1993 es la acción de habeas data con la acción de cumplimiento. Esas son las garantías. ¿Está bien? Ahora, ¿ante quién se van a interponer? ¿Ante quién se interponen dichas garantías? Bien. Las 4 primeras se van a interponer ante el Poder Judicial. ¿Ya? Ahí está. Todas ellas se interponen ante el Poder Judicial. Obviamente ante un juez respectivo, ¿no es cierto? Ante un juez respectivo. Ah, por ejemplo, las 2 primeras se interponen ante el juez en lo penal. Las 2 segundas se interponen ante el juez en lo civil. ¿Ah? Entonces, es revisado en el Poder Judicial por el juez que corresponda, obviamente, ¿no? Cuando es revisado por el juez que corresponda, obviamente se está revisando en primera instancia. ¿Por qué se dice primera instancia? Porque es el primero, obviamente, que lo está revisando, ¿no? Entonces, el juez respectivo le puede decir, ¿sabe qué, señor? Su acción no procede. ¿Ya? Su acción no procede. Entonces, la persona tiene el derecho a pedir que ese caso sea revisado en una segunda instancia. ¿Ya? Por si acaso, en el caso de las garantías constitucionales, estas 4 primeras, pueden ser revisados en el Poder Judicial 2 veces. ¿Ya? 2 veces. Los otros tipos de delitos, ¿ya? Los otros tipos de delitos eh, se pueden revisar 3 veces.
Profesor, y si aquí también me dice que no procede, ¿qué puede? ¿Ya vino? Mira, regresó. Pero, a ver, ¿me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿no? Perfecto. Se fue el internet momentáneamente. Ahí está. Qué raro. Ya está. Se ve la pantalla, ¿no? Yes, bacán. Chévere. Entonces, si en estas dos instancias fallaran en contra, tienes que presentar tu caso ante el llamado Tribunal Constitucional. ¿Estamos bien? Este Tribunal Constitucional conoce en última, ¿no?, instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, data, amparo y cumplimiento. ¿Sí? Tienes que tener bastante cuidado ahí, ¿ya? Tienes que tener ahí bastante cuidado, ¿ya? Cuando te dicen conoce en última instancia, significa que es el último que ve dicha garantía. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, ¿eso ante quién se interpone? Eso se va a interponer ante el llamado Tribunal Constitucional. ¿Estamos bien? ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué podríamos decir respecto a esta figura del Tribunal Constitucional? Significa que ellos conocen en única instancia la acción de inconstitucionalidad. O sea, son los únicos a los cuales se puede interponer esa garantía. Ahora, la acción popular, ¿ante quién se interpone? Ante el Poder Judicial. Específicamente se interpone ante la llamada Corte Superior. ¿Estamos bien? Ahora, es la única garantía constitucional, la llamada acción popular, es la única garantía constitucional que se resuelve íntegramente, ¿verdad? Que se resuelve íntegramente dentro de las instancias del Poder Judicial, ¿verdad?
Es la única. O sea, la única garantía que se resuelve dentro de las instancias del Poder Judicial se llama la acción popular. Las otras garantías, pues no, ¿no? Las otras cuatro, Poder Judicial y al final llega al tribunal, ¿no? La de inconstitucionalidad va solamente de forma exclusiva al Tribunal Constitucional. Ah, ya, profesor. Bacán. Tómenle a eso, chicos, una captura de pantalla, por favor. Chévere. Gracias, Teresita. Ah, ya. Gracias, Teresita. El caso de Martín Vizcarra. Podría revisar el Tribunal Constitucional. Bien. Oye, el caso de Vizcarra es interesante verlo, ¿no? Porque es el congresista más votado de Lima. O sea, si es el congresista más votado de Lima, significa que Lima lo aprecia, ¿no? O sea, y el Congreso lo censura por 10 años. Y el Congreso es elegido por el propio pueblo, o sea, el Congreso representa al pueblo. Un poquito paradójico, ¿eh? Pero en todo caso, en el Congreso ha sido una votación unánime, ¿no? En la interpretación del Congreso ha sido unánime y eso es una facultad del Congreso, ¿no? Entonces, ¿podría llegar eso a revisarse en el Tribunal Constitucional? Sí, podría llegar a revisarse, pero el Tribunal Constitucional no lo podría denegar porque eso el Congreso ha actuado de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, no lo va a declarar nulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Vizcarra va a ser sancionado 10 años de inhabilitación, ¿ya? Pero obviamente queda para el análisis qué pasa, ¿no? Tomarle lectura al pueblo peruano, que es un poco complicado, ¿no? Es bastante complicado tomarle lectura a nuestro país, muchachos. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos, ¿no? Se acusaba al señor Vizcarra de ser ineficiente, pero sin embargo en el Congreso tuvo respaldo. Es bastante extraño, muy extraño. Vamos a borrar esto. Entonces, se mencionaba pues que dentro de los objetivos está la de reponer el estado anterior a la violación del derecho. Ese es un objetivo de las garantías constitucionales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Si una persona es detenida de forma arbitraria, ¿no? Recuerda que si es detenido de forma arbitraria, significa pues que no hay razón, no hay justificación para esa detención. Entonces la persona tiene que interponer, o la familia, interesados, amistades o defensoría del pueblo, tiene que interponer una garantía para poder reponer su estado anterior. ¿Y cuál es su estado anterior? Su estado anterior es cuando él está libre. ¿Ya? Ese es su estado anterior, cuando está libre. Luego, también sirve para frenar la violación del derecho. ¿Ya? Por ejemplo, en estos casos donde las personas están recibiendo torturas, ¿no? Eh, Profesor, ¿las torturas no son válidas? Definitivamente que no, pues. Profe, y si es un delincuente y lo están torturando para que confiese, tampoco es válido. Tampoco es válido. Ninguna tortura es válida. No se justifica la tortura, ¿no? Entonces, se interpone una garantía constitucional para frenar esa tortura. Y el tercer objetivo es para impedir que se viole un derecho. Cuando ponemos acá esta situación del impedimento de la violación de un derecho,
es cuando hay una amenaza, ¿no? O sea, se trata de evitar que se cumpla la violación del derecho, ¿no? Vemos en el caso de los feminicidios que se dan, ¿no? Hay, lamentablemente se observa, ¿no? Feminicidio y la familia dice, ¿no? Pero ella ha estado interponiendo garantías para su vida, pero nunca le hicieron caso, nunca le hicieron caso. Y lamentablemente se dio ese nefasto resultado, ¿no? El problema pues que esta situación, cuando hay una amenaza y se busca impedir que se viole un derecho, no es fácil demostrar que hay una amenaza concreta. Ese es el problema. Pero no solamente hay amenaza de violación de derechos de varones a mujeres, también hay de mujeres hacia varones, ¿ya? De mujeres a niños, de mujeres a ancianos, de mujeres a mujeres, de varón a varón, de varón a niño, de varón a anciano. O sea, esto no tiene género. O sea, pensar pues que solo el varón agrede a la mujer es solamente pues un pedacito de todas las agresiones que se dan. Y nosotros debemos luchar por eliminar cualquier tipo de agresión, independientemente de quién lo cometa. Agresión es agresión, independientemente de quién venga. Y para poder vivir en una sociedad tranquila, todas las agresiones, sean físicas, psicológicas o espirituales, deben ser sancionadas, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta que en el Facebook se ha dado pues una guerra entre los defensores de Keiko y los defensores de Castillo. Llegan al extremo de tildarlos, adjetivarlos, ¿no? Ofenderlos a los de uno u otro bando, ¿verdad? Cuando ahí claramente se está yendo en contra de la libertad de opinión, ¿verdad? Y la discusión entre los partidarios de ambos bandos van por buscar las cosas negativas de Keiko y buscar las cosas negativas de Castillo. Buscar el pasado de Keiko y buscar el pasado de Castillo en el grupo que él defiende, ¿no? Pero en ningún momento la discusión va por el lado positivo que deben tener algunos, ¿no? Porque deben tener cosas positivas, ¿no? Siempre la discusión se centra en lo negativo. Todo es negativo. Todo es ofensa. Entonces, en ese fe ya pues están atentando contra los derechos de las otras personas, ¿verdad? Sea uno o el otro bando, ¿no? Lo concreto es que nosotros mismos nos hemos puesto esa realidad. O sea, no tenemos por qué echarle la culpa a nadie. Somos nosotros mismos los peruanos que hemos llegado a decidir entre Castillo y Keiko. Eso es lo que nos merecemos. Pero eso no nos merecemos eso. Eso es lo que hemos escogido. Bueno, ustedes no porque son menores de edad. Pero lo demás que hemos decidido al final llegamos a esta situación. Y siempre estamos llegando a lo mismo, mira, ve. Segunda vuelta, Toledo con Alan. Ollanta con Alan. Ollanta con Keiko. O sea, siempre llegamos a lo mismo. O sea, algo como sociedad nos está pasando. Ahora, las definiciones de garantías constitucionales, ¿verdad? En las definiciones de garantías constitucionales, ya. Eh, bien, entonces acá tenemos a las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son medios de defensa de los derechos amparados en la Constitución política. Ahí está. Esos son los medios de defensa de los derechos amparados en la Constitución política. Bien.
A ver, un momentito, chicos, disculpen, están tocando la puerta. Muy bien. A ver. De las garantías que vamos a analizar, bueno, vamos a analizar todas, obviamente, ¿no? Pero comenzamos con la acción de habeas corpus. El habeas corpus es una garantía constitucional defiende la libertad individual y los derechos conexos, ¿ya? La libertad individual y los derechos conexos. Ah, caramba. Esto se hacía para, en la antigüedad, pues, a veces había abuso de poder y sustraían a una persona, ¿no? Entonces se puso el habeas corpus para que traigan el cuerpo de esa persona, ¿no? O sea, es una forma de protección que comenzó a surgir antiguamente hacia las personas en un reino, ¿no? Esta garantía constitucional defiende pues el derecho a no ser secuestrado, el derecho a no ser detenido de forma arbitraria. Ah, eso pasa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos ciertos derechos protegidos por el habeas corpus, ¿ah? Y acá tenemos pues que protege la integridad personal, chicos. La integridad personal no solamente es la integridad física, también comprende la integridad psicológica y la integridad espiritual. A la profe, ¿ya? ¿Tanto protege ese derecho a la integridad? Sí, ¿ya? Ah, ya, acá está tan sobre los votos. A ver, les voy a explicar de esta manera. A ver, miren muchachos, ¿cómo funciona esto? Tenemos al presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿sí? Entonces, todo lo que haga el presidente de la República es válido siempre que el Consejo de Ministros lo apruebe. ¿Estamos bien? O sea, siempre que el Consejo de Ministros lo apruebe, el voto, el acto que hace el presidente de la República es válido. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a imaginar que usted es un ministro, ¿ya? Entonces, usted sabe que como ministro, usted tiene que aprobar lo que haga el presidente para que haga válido. Pero al hacer eso, usted también asume responsabilidad de todo lo que haga el presidente, porque ha firmado eso, pues, ¿no? Entonces, puede darse el caso que usted no esté de acuerdo con lo que va a hacer. No esté de acuerdo con lo que va a hacer el presidente. ¿Sí? Así que usted dice, yo no lo voy a firmar. ¿Ya? Yo no lo firmo. Yo no estoy de acuerdo. Perfecto.
Pero si los demás ministros lo firman, hay mayoría, pues. Entonces, como los demás ministros lo han firmado, hay mayoría, entonces lo que hace el presidente es válido. Por lo tanto, por más que usted no lo haya firmado, por más que usted no esté de acuerdo, igual asume responsabilidad. Porque no ha logrado convencer al resto. Que así yo no haya firmado, así yo no esté de acuerdo con eso, igual asumo responsabilidad, sí. La única manera de salvarse de la responsabilidad es presentando su carta de renuncia. Esa es la única manera. ¿Estamos bien? Ah, ya. Entonces, aplicando esa lógica, tenemos a Keiko y al señor Castillo en segunda vuelta, porque la mayoría de los peruanos obviamente ha tenido que votar por ellos, ¿verdad? Entonces, ese escenario también lo he generado yo porque yo no he tenido la capacidad tampoco de expresar mis ideas y convencer al resto que por ellos no se debe votar. Entonces, como no he tenido esa capacidad, entonces también asumo responsabilidad, ¿verdad? Profesor, ¿y cuál sería la situación de renuncia, de salvarme de responsabilidad? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones establece que si los votos en blanco y o viciado son mayores a los 2/3 del total, entonces la votación se anula. Esa sería tu renuncia. Profesor, entonces en estas elecciones que se vienen voy a votar en blanco y viciado. Bueno, ya de nada sirve ya. ¿Por qué, profe? Si votamos 2/3 del total, ¿la votación se anula? Sí, pero se vuelve a realizar entre los mismos candidatos. ¿Y quiénes son los mismos candidatos? El señor Castillo y Keiko, pues. Por eso te digo que a esta altura ya no sirve. Ala, profe. Esa no sabía, profe. Sí, pues. Ahora uno tiene que decidir. Dime, Estefanía. ¿Ah? Claro, Estefanía, por supuesto. Bien, entonces borramos esta parte. Ahora. Entonces, acá dentro de los derechos protegidos está el derecho a la integridad, ¿no? Eso involucra pues a que no podemos ser torturados, no podemos recibir tratos inhumanos, ¿verdad? Profe, por más que la persona que hayan detenido sea un delincuente, por más que la persona que haya sido detenido sea un delincuente, esa persona no puede ser torturada. Pero, profe, entonces nunca va a confesar, pues, profe. Pero, mira, ve, aquí interviene, uno, la policía que es la que encuentra pues al delincuente. Otro es el Ministerio Público que se encarga de investigar el delito, se encarga de encontrar pruebas que incriminen, ¿verdad? Presentarlas. Y otro que es el Poder Judicial que tiene que dar la sentencia. Entonces, estas entidades tienen que actuar de forma eficiente y coordinada para que puedan meter con eficiencia presos al que realmente es culpable. Entonces, lo que está pasando es que estas entidades no están coordinando y tampoco trabajando de forma eficiente. Ese es el gran problema. Entonces, el que llegue al gobierno tiene que buscar armonizar, o sea, hacer que funcionen estas cosas, ¿verdad? A veces, pues, bueno, en el tiempo que yo he vivido, eh, veo que la gente, hay una cosa que se ha construido durante un buen tiempo
y como no está funcionando la cambia y quiere crear otra cosa, comenzar de cero. En vez de ver esta cosa que no está funcionando, preguntarse por qué y hacer los ajustes necesarios para que esto funcione. Y una vez que funcione, recién preocuparse por crear otra cosa. Bueno, eso es lo que pasa. Ah, entonces, si este es un delincuente, pues voy a asumir que es un delincuente, no lo deben torturar. Es el Ministerio Público que debe trabajar de forma eficiente para encontrar pruebas que lo incriminen. Profesor, no ha confesado, está bien, pero se investiga el delito y se encuentran pruebas. Y con esas pruebas el juez lo va a condenar. Y como no se ha acogido a la confesión, la sanción es más dura. Si él hubiese confesado, la sanción que daba era más débil. Pero como no ha hecho eso, la sanción se vuelve más drástica. ¿Se dan cuenta por qué no es necesario torturarlo? A nadie. Porque si no también se pueden cometer abusos. No puede ser que esta persona sea inocente y lo están torturando. Y obviamente como lo están torturando, él va a reconocer algo que él nunca ha hecho. Injusticia. Entonces siempre se debe respetar el debido proceso. Siempre se debe respetar el debido proceso. Ah, ya. Es por eso que siempre debemos vivir bajo un estado de derecho. ¿Ah? A ver, también tenemos derecho a no ser obligados a reconocer una culpabilidad. ¿Ya? El derecho a no ser obligados a reconocer una culpa, el derecho a no reconocer una culpa de un familiar o no declarar en contra de un familiar, un, o un pariente por afinidad de segundo grado que viene a ser cuñados, suegros, ¿no? Recuerdo un caso de Ollanta que lo llamaron para que declare sobre su hermano, Antauro Humala, por esto del Andahuaylazo. Y Ollanta nunca fue, porque obviamente no te pueden obligar a declarar en contra de tu familiar, ¿ya? Y si lo intentaran hacer, entonces uno podría interponer una acción de habeas corpus. Ah, eso pasa, ¿no? Ahora, también tenemos el derecho a no ser exiliado, o sea, expulsado de la zona, del territorio donde nosotros vivimos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos a Yemen, ¿no? Yemen es una zona, Yemen es una zona donde se sufre, se está sufriendo bastante. Ahí, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Reino Unido bombardean, matando un montón de gente. Los árabes también están presionando a Yemen. En el otro bando está Irán, potencia del Medio Oriente también. Y la población civil de Yemen
está que sufre, no tiene que comer. El comer una vez al día, pues es una fortuna, ¿eh? No tienen agua, ¿no? Encima el agua, la poca agua que tiene está contaminada, le da esa famosa, el famoso cólera que el Perú lo sufrió en la década de los 80. Hay mucha gente que muere de esa enfermedad del cólera, ¿no? Y ahora con este COVID que también los está atacando, o sea, es duro la realidad de Yemen. Y ante esa realidad tan dura de Yemen, muchas personas salen, se ven obligadas a abandonar ese sitio porque ya no es vida, ¿no? Salen y se van a otros países y obviamente cuando uno se va a otros países sin nada, también sufre, ¿no? No tienen casa, no tienen trabajo, no tienen que comer, dependen de la buena voluntad de la gente. ¿Te das cuenta? Lo de Yemen es trágico. A Perú no llegan, ¿ah? Llegan a Ecuador, ¿no? Y de Ecuador tratan ellos de migrar hacia Estados Unidos, viajan a Colombia, de Colombia a pie caminan por el tapón de Dorian, que es un tramo selvático que parece el infierno, ¿no? Entonces, pero ¿qué personaje de Yemen puede hacer eso? Solamente puede hacer ese viaje a aquellas personas que tienen algo de dinero. Cualquiera no lo puede hacer. Para que vea esta situación, por ejemplo, con el COVID nomás. Caramba, si alguien se enferma del COVID, sabe que tiene que comprar balones de oxígeno. Entonces, usted se presta un balón y ahí lo recarga, la recarga puede costarle 500, 700 soles la recarga y hacer su cola con días de espera todavía. O si tiene más plata, si tiene sus 3.000 soles, 4.000 soles, puede comprar directamente un balón de oxígeno y se lo van al toque, pero son 4.000 soles. Y el paciente no necesita un balón, el paciente necesita 3, 4, 5, 6, 7 balones. Y eso si se enferma uno, parte de las medicinas. Se enferman 2, 3, 4 personas en la casa, imagínense. Eso no es accesible para la mayoría de las personas. No hay plata. Entonces, imagínense una situación en la cual haya una guerra y tenemos que abandonar el Perú. ¿Quiénes van a tener la posibilidad de abandonar el Perú? Solamente aquellas personas que tengan algo de dinero. Los demás vamos a tener que quedarnos. ¿Se da cuenta? O sea, es trágica esa situación. Luego tenemos otro derecho protegido. ¿Ya? Dice, el derecho del extranjero a quien se ha concedido asilo político de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si se peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. ¿Estamos bien? Y esto, a ver, ¿reconocen a este señor? Cuando corre, este es Julián Assange de los Wikileaks.
fue asilado por Correa. Cuando Correa, el gobierno ecuatoriano, lo asila a Julián, lo asila en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Reino Unido dice que va a entrar a la embajada a sacar a Julián. Ecuador dice que no puede, es una embajada, la embajada es territorio extranjero. Ecuador recibe el apoyo de todos los países. Y Reino Unido dice, ya no voy a entrar. Pero puso policía de civil rodeando la embajada siempre. Puso cámaras especializadas en detección de rostros. O sea, gastó bastante dinero para evitar que Julián se escape. Terminó el gobierno de Correa. Asumió el gobierno Lenín Moreno. Y Lenin le dijo, Julián, tu asilo terminó. Tienes que abandonar la embajada. Oiga, pero al abandonar la embajada, ¿en dónde está? Está en Reino Unido, que es quien lo persigue. Y automáticamente lo detuvieron. Automáticamente lo detuvieron. Ah, ahora, otro derecho protegido por el habeas corpus es el derecho de los nacionales, ¿ah?, y de los extranjeros residentes en el Perú, ¿ah?, a transitar libremente por el Perú. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, cuando se pone esta situación de poner rejas a las calles, ¿no? De poner rejas en las calles, ¿atentan o no atentan contra la libertad? Sí, ¿verdad? Atentan contra la libertad. Ah. Entonces, la persona, libertad de tránsito, ¿ah?, la persona que se considere afectada con esas rejas puede interponer ante el juez en lo penal una acción de habeas corpus y el juez va a ordenar inmediatamente el retiro de esas rejas. ¿Ya? ¿Estamos bien con esa parte? Sí, ¿verdad? Profesor, pero estas rejas se ponen para poder protegerse de la delincuencia. Sí, pero el derecho es el derecho, ¿no? O sea, mientras que esto no lo cambien, van a tener que retirar esas rejas. Ah, ya, profesor. Ahora, el derecho a no ser detenido, ¿no? A no ser detenido, sino por mandato escrito, o sea, por orden judicial o en su defecto que exista flagrancia del delito, ¿no? O sea, si no hay flagrancia del delito o en su defecto no hay una orden judicial de detención, entonces no pueden detenerlo. Y si lo hicieran, están cometiendo un secuestro, ¿ya? Ya que estaríamos hablando de una detención arbitraria. Ahora, ¿qué vamos a entender o qué se entiende por flagrancia del delito? Mira,
Cuando se habla de flagrancia del delito, se habla de una situación en la cual la persona es detenida con las manos en la masa, ¿no? Por ejemplo, ahí es obvio, ¿no? Ha sido pescado con las manos en la masa, ahí está el instrumento que se está robando, ¿no? ¿No? O dentro de las 24 horas, porque algún testigo o la propia víctima lo ha reconocido. También eso se interpreta como flagrancia, ¿no? Ah, ya. El habeas corpus también protege el derecho a no ser detenido por deudas. ¿Qué, profesor? Si debo plata, no voy a ser detenido. No, no vas a ser detenido. Ah, ¿por qué, profesor? Porque tu libertad personal está por encima de una deuda. Ojo, salvo que sea estafa, ¿no? Porque si se demuestra que es estafa, ahí sí pues es otra cosa, ¿no? Por estafa sí hay pena privativa de libertad. Ah, ahora, si la deuda fuera por deberes alimentarios, entonces ahí sí hay pena privativa de libertad. ¿De acuerdo? Ah. ¿Y por qué ahí sí hay pena privativa de libertad? Ahí sí hay pena privativa de libertad porque el interés del niño supera, ¿ya? Supera la libertad de la persona. Es por eso que ahí sí hay pena privativa de libertad. Ah, eso sí. Profe, pero si esa persona va presa, ¿cómo va a ser para poder pagar la deuda? ¿No? La familia de esta persona que está presa tendrá que juntar el dinero y pagar, ¿no? Porque mientras no pague, no sale. Así, profesor, o sea que debo ser responsable, sí. Todos tienen que ser responsables con sus hijos. Profe, y si mi padre nunca me ha pasado una pensión, bueno, puedes denunciarlo. Profe, pero tengo 18, igual. Puedes denunciarlo y te va a pagar de vengados, o sea, lo que no te ha pagado en 18 años, ¿ya? Y si sigue estudios con éxito, te va a seguir pagando hasta un máximo de los 28 años de edad. Ande, profe, ¿cuánto me haría? Bueno, depende de lo que gana tu padre, ¿no? Pero por lo menos te caería pues tus 30.000 soles, más o menos, ¿no? Por lo menos. Ahora, también tenemos el derecho a ser asistidos por un abogado, ¿ya? Tenemos el derecho a ser asistidos por un abogado desde el momento que somos detenidos, ¿ya? O en su momento de que somos citados por la autoridad. Ah. ¿Y podría, profesor, si yo soy abogado, defenderme yo mismo? Bueno, no, tú no te puedes defender. Necesitas de un abogado para que ese abogado te pueda defender. ¿Ah? Ahora, acá hay dos garantías adicionales. ¿Cómo es esto, profe? El habeas data protege el derecho a mantener una información privada, ¿no? O sea, protege el derecho a que nadie pueda acceder a información privada, información que está relacionada con la intimidad de la persona.
Ah, ya, profesor. Pero no solamente sirve para proteger información que está en la esfera de lo privado, sino que también sirve para poder exigir información que está en la esfera de lo público. ¿Ya? También sirve para exigir información que está en la esfera de lo público, ¿no? Por ejemplo, usted quiere saber sobre el contrato del vaso de leche o la compra de leche que hace la municipalidad de su distrito. Entonces usted puede ir a la municipalidad y solicitar la información, copias del contrato, ¿no? Toda esa información requerida. Obviamente ese es un trámite administrativo que tiene que hacer, ¿no? Y tiene que pagar una tasa y un dinero que se tiene que pagar para recabar esa información y esperar el tiempo que corresponda, el tiempo que demore esa municipalidad pues en entregarlo, ¿no? Eso de los tiempos ya está estipulado. Ahora, si usted va a pedir esa información y no se la quieren dar, entonces recién ahí usted puede presentar una garantía constitucional de habeas data para que el juez ordene que le den esa información. Ah, eso pasa, profesor, claro. O sea que el habeas data no solamente sirve para proteger información que está en la esfera de lo privado, sino también sirve para exigir información que está en la esfera de lo público, ¿no? Recuerdo haber visto una película en la cual pues en una clínica donde morían bastantes personas y se comienza a investigar. Y la policía llama a investigación a un médico, que en realidad ese médico era inocente, ¿no? Pero era sospechoso, ¿no? Entonces lo comienzan a entrevistar en la comisaría y sale que él tiene una enfermedad degenerativa que hace que sus manos tiemblen y que él se automedicaba para calmar esa enfermedad, ¿no? Entonces, en ese interrogatorio sale a la luz eso, ¿no? Entonces, el policía le dice, no, pero no es ético que usted teniendo esa enfermedad siga operando a las personas porque pone en riesgo la vida de los pacientes. Y claro que sí, ¿verdad? No, no es nada ético. Y entonces cuando termina el interrogatorio, el abogado del doctor le dice, espero que esa información que está en la esfera de la intimidad de este cliente que tengo no salga a la luz, porque si saliera a la luz voy a tomar las medidas respectivas. ¿Te das cuenta? Entonces, no puede salir a la luz información que está relacionado a tu intimidad personal. Ah, ¿no? Bien. Ahora, la acción de amparo se interpone para proteger los demás derechos que no van a ser protegidos por la acción de habeas corpus y habeas data. ¿Ya? Ponga ahí toda la constitución política. ¿Ya? Va a poner toda la constitución política. ¿Ya? Una parte de esos derechos que están relacionados a la libertad personal, usted automáticamente va a decir, eso es protegido por el corpus. La otra parte, la otra parte que es protegida por el habeas data, ¿no? La otra parte que es protegido por el habeas data, ¿ya? Protege los derechos a la información. Ah, lo que queda, lo que queda eh, debe ser protegido por la acción de amparo. ¿Ok? Ah, ya, profesor. Muy bien. Por ejemplo, a ver, te pongo un caso así simple, ¿ah? Una persona eh,
se compró un terreno de más o menos 2000 metros cuadrados y lo cercó. Y eso lo tomó como, lo destinó para una herencia para sus hijos. Y se fue a hacer su vida a Estados Unidos. Y regresaba cada cierto tiempo a ver su terreno, ¿no? En una de esas regresa y encuentra que en su terreno había ya la construcción de 2, 3 casas. Muy bien. ¿Qué garantía podré interponer ahí? A ver, veamos. ¿Atentaron contra su libertad individual, su cuerpo, su mente? No. Entonces no puede ser corpus. ¿Atentaron contra una información que está en la privacidad? Tampoco. Entonces no puede ser habeas data. ¿Qué es lo que queda entonces? Interponer una acción de amparo. O sea, de esa manera usted lo va a visualizar, ¿no? Corpus data y lo que queda, amparo. ¿Ok? Así es, Juan. Lo que queda, amparo. Ahora, acá, por ejemplo, esta pregunta que vemos acá es fácil, ¿no? A ver, disculpen chicos, ¿ya? Disculpen un momentito. Disculpen chicos, ¿ya? Mil disculpas, sino que pasó algo con mis padres y estamos en ese ajetreo. Bien, entonces, en esta pregunta que ustedes ya han leído, ¿no? Exacto, muy bien, Joel. La respuesta ahí es la alternativa D, ¿no? Perdón, me corrijo. Disculpen. La respuesta ahí es la alternativa A, la acción de habeas data. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es información, o sea, tenemos derecho a solicitar la información que es pública. ¿Ya? Entonces, no se vayan a sentir intimidados en solicitar información pública. La información pública, muchachos, es una información que nos pertenece a todos. No es una información que solamente le pertenezca a una sola persona, es a todos. Entonces, si no nos quieren brindar esa información, automáticamente se interpone un data. ¿De acuerdo? Ahora, esas tres garantías que hemos visto, esas tres se interponen contra alguna persona, funcionario o servidor público que ha violentado algún derecho. ¿Ya? Estas tres garantías se interponen contra una persona, un funcionario o un servidor público. ¿Ya? Funcionario. ¿Quiénes son los funcionarios? Los funcionarios, uno, son personas electas por el pueblo, llámese presidente de la República, congresistas, ¿verdad? Electas alcaldes, regidores, ellos son funcionarios. Toda persona que ha sido electa por el público son funcionarios, ¿ya? También son funcionarios aquellas personas que hayan sido nombradas en un cargo de confianza, ¿no? Por ejemplo, los ministros. Los ministros también son funcionarios. Los ministros, pues, no son electos por el pueblo, son nombrados en cargo de confianza por el presidente de la República, ¿ya?
también las personas que son designadas en órganos autónomos, ¿no? Por ejemplo, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, son funcionarios. Ahora, servidores públicos son todos aquellos que trabajan para el Estado, ¿no? Que se han ganado, obviamente, su derecho a trabajar ahí por un concurso. Ah, ya, entonces de esa manera diferenciamos quién es el funcionario y quién es un servidor público. ¿Estamos bien? Entonces, las tres primeras garantías se interponen contra ellos si es que han atentado contra un derecho de la persona. ¿Estamos bien? La acción de cumplimiento también se interpone contra ellos, contra persona, funcionario público o servidor público que no quiera cumplir una norma. ¿Ya? Si no quiere cumplir una norma, si no quiere acatar la norma, entonces se le va a interponer una acción de cumplimiento para que lo haga. Ah, por ejemplo, una persona que se haya convertido en padre y no le quieran dar su descanso por paternidad. Entonces, hay una persona que no quiere cumplir esa norma que dice descanso por paternidad. Entonces tendrá que presentar una acción de cumplimiento para que cumplan esa norma. Ahora, las otras dos garantías, que es la acción de inconstitucionalidad y la acción popular, no se interpone contra personas, funcionarios o servidores públicos. Estas dos últimas garantías se interponen contra normas, ¿ya? Se interpone contra normas. Hay normas en 5 niveles. En el nivel 1 está la llamada Constitución Política del Perú. Cuando una norma de nivel 2 contradice a la Constitución Política, se interpone la acción de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo?, para mantener la supremacía de la Constitución Política. Cuando una norma en nivel 3, 4 o 5 va en contra de la Constitución o de las leyes, se interpone la acción popular para garantizar la supremacía de esta Constitución política y de estas normas de nivel legal. ¿De acuerdo? Entonces, como podrás observar, estas garantías, tanto la acción de inconstitucionalidad como la de acción popular, nunca se interpone contra persona, funcionario o servidor público, pero sí se interpone contra normas. Lo que acá se trata de hacer es vigilar la supremacía de las normas. En esta pregunta 2 dice, Víctor es un docente ayacuchano que fue capturado e incomunicado por 72 horas por la Policía Nacional durante una marcha pacífica. Entonces, si hay una marcha pacífica, entonces significa que aquí hay una detención arbitraria, ¿no? Porque si es pacífica y aún así ha sido detenido, entonces hay una detención arbitraria. Por lo tanto, lo que debe proceder ahí, exactamente como dicen ustedes, es una acción de habeas corpus, ¿no? A ver, en esta última pregunta dice, en el presente año, la Agencia de Transporte Viaje Feliz, ubicada en La Victoria, ¿no?, cuenta con buses modernos del 2018. Sin embargo, la Municipalidad de La Victoria ha cerrado el local de funcionamiento de la agencia, aduciendo la antigüedad de la flota de transporte, ¿no? Por ello, el dueño de la empresa ha presentado una demanda de, bueno, en este caso no han atentado contra el cuerpo de la persona, ni tampoco con información. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda interponer? La acción de amparo, ¿no? Alternativa D. ¿Sí? Bien, chicos. Ahora sí, llegó el momento de dar su examen. Éxitos a todos ustedes, muchachos. Vamos a dejar de grabar, ¿ah?